Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con esta primera sesión que tenemos preparada para hoy. Bienvenidos. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo afrontar el cuarto examen y vamos a tratar pues de aportaros nuestra experiencia y bueno, hemos pasado también por el trance y vamos a intentar daros pues algunos consejos o herramientas que bajo nuestro punto de vista nos pueden ser de utilidad. Vamos a presentarnos lo primero. Conmigo está Elena Moreno. Ella aprobó el año pasado, somos de la misma promoción, del 2015. Ella aprobó por el turno libre y yo soy Fernando Iniesta y en mi caso accedí desde promoción interna. Vengo del Ministerio de la Presidencia y ahora mismo pues nos encontramos haciendo el curso selectivo, estamos de prácticas. En el caso de Elena, ¿dónde estabas? En el Mineco, en Economía. En Economía. Y yo estoy en la Intervención General de la Administración del Estado. ¿Vale? Bueno, lo primero que queríamos deciros es que, bueno, es daros la enhorabuena. Me imagino que muchos de los que estáis aquí pues habéis pasado ya el examen de inglés, habréis hecho ya la lectura o estáis preparando la lectura del tercer examen. Supongo que alguien podrá venir también del turno libre. Y la verdad que habéis dado, los que estéis en esa situación, un paso ya de gigante para conseguir el éxito. O sea, realmente está ahí el éxito. La mala noticia que tenemos que daros es que ahora es cuando hay que trabajar más. O sea, que si alguien os dice por ahí, esto ya lo tenéis hecho, venga, que ya, que no. O sea, ahora es cuando más hay que trabajar, cuando tenéis que volver a dejaros el alma, y la verdad es que es duro porque, bueno, está haciendo muchísimo calor, queda un largo verano por delante, pero dándolo todo es como vais a tener grandes posibilidades de conseguir el éxito, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es animaros a que sigáis ahí, al pie del cañón, porque realmente está cerca. Además de nosotros, hay otras personas dentro de la Administración que están deseando recibiros con los brazos abiertos. La Administración está muy necesitada de buenos profesionales. Y en ese sentido queríamos poneros un par de vídeos. Estuvimos el mes de mayo pasado en Bruselas. No sé si sabéis, durante el curso selectivo, por lo menos durante los últimos años, suele ser habitual que se va unos días a Bruselas, una semana, y allí, bueno, pues la verdad es que tuvimos unas sesiones bastante interesantes. Tuvimos la ocasión de visitar las instituciones europeas, la Comisión, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Te enseñan cómo funcionan las instituciones y la verdad es que hay profesionales fantásticos que te cuentan un poco pues de todo, ¿no? Allí hablamos desde temas de Big Data, protección de datos, el problema de los refugiados o cómo se llegan a acuerdos dentro de los equipos de trabajo de la Comisión Europea. O sea, realmente interesante. Entonces, bueno, os vamos a poner a modo un poco de bienvenida 2 vídeos grabados por personal que está trabajando allí, en la REPER, que es la representación permanente de España en la Comisión Europea, ¿vale? Uno de ellos es de Paco García Morán, que es director general, o lo fue hasta hace poco, de informática de la Comisión, y es la persona que ha estado durante los últimos años preparando un poco la acogida de los funcionarios en prácticas allí en Bruselas. Es la persona que organiza quienes nos vienen a contar cosas, dónde vamos a ir a visitar. Y la verdad que lo hace muy bien, ¿eh? Una pena que el año que viene no lo haga él. Y luego hay otro vídeo de Blas Cordero, que es consejero de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, también en la REPER. Y bueno. Creo que estaban abiertos. ¿Ah, sí? En Chrome. No tenemos la salida de audio. Sí. Están en el panel de arriba de la izquierda, en los disyuntores. Ahí puedes apagarlas. Y de hecho vamos a apagar el panel. Un poco mejor, ¿no? Sí. Y lo único, la salida de audio... Pues acercamos el micro, no pasa nada. Con la tope. Bueno, no tenemos salida de audio, así que sí, esto va a ser complicado. Mantened el silencio y acercamos el micro. Sí. ¿Se oye algo?
Bueno, luego intentamos ponerlo, si no, no pasa nada. Bueno, lástima. Luego os lo ponemos. Después del descanso, como habrá otras cosas, para entonces lo arreglamos y os lo ponemos. Vale. Bueno, pues vamos para allá. ¿Qué es lo que vamos a contar hoy? Primero, ¿en qué consiste el cuarto ejercicio? Ana Rosa, deja algunas luces aparte de las laterales. Hoy estamos bajo mínimos y es lo que tiene. Vamos a ver primero en qué consiste el cuarto ejercicio, un poco lo que nos van a exigir según la convocatoria, y vamos a ver cada una de las fases con las que nos vamos a tener que enfrentar para abordar el proceso. Es decir, primero lo que es la fase preparatoria del examen escrito, cómo abordar el día del ejercicio del examen, pues algunos consejos prácticos, la gestión del tiempo y todo este tema. La parte de preparación de la lectura y la defensa, que es tan importante, o yo diría que incluso más, que el propio examen escrito, y luego lo que es el propio día de la lectura en tribunal. Podéis hacer las preguntas que queráis, cuando queráis. Nosotros vamos a intentar hablar medianamente poco, porque queremos terminar sobre las 11, porque es más interesante la siguiente parte, que vendrá un ponente, y lo que nos interesa es todas las dudas que vosotros tengáis, que las podáis plantear. Vale, pues ¿en qué consiste el cuarto ejercicio? Bueno, como ya sabéis prácticamente todos, básicamente hay que hacer un escrito durante un tiempo máximo de 4 horas de un supuesto práctico, en el cual pues, os van a plantear cualquier problema o situación real o sistema, desarrollo, mejora, adaptación que tenga cabida en la Administración General del Estado. Es decir, que el abanico de posibilidades es enorme. Una vez hecho ese ejercicio tendréis un tiempo hasta vuestra lectura, que en este año imagino que será bastante más corto que lo que tuvimos nosotros. Nosotros hicimos el examen a finales de julio y nos dejaron la lectura para el mes de septiembre. Con lo cual, bueno, por una parte pues fue una faena porque, bueno, pues el mes de agosto, después de todo el agotamiento y demás, pues hubo que hacer un esfuerzo último para poder preparar esto. Pero bueno, en vuestro caso el examen, acabáis creo las lecturas del tercero, los que vais por libre a finales de julio, entonces quedará para septiembre y seguramente las lecturas empezarán bastante rápido después del examen escrito, entonces vais a tener algo menos de tiempo. Había ya una primera duda por ahí. Sí. Ana, un segundillo con el micro, por fin, para que podamos grabarlo. No. ¿Tiene puesto el mute? Hay otro micro ahí, si no. Sí. Es para que se grabe para el vídeo. ¿Hola? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por las explicaciones de este cuarto ejercicio. Tenía 2 preguntas rápidas, aunque una a lo mejor no sé si dejarla para el final, pero otra, estamos dando por hecho de que el cuarto será en septiembre y vosotros mismos lo estáis dando por hecho por lo que acabáis de decir. ¿No podría ser a finales de julio? ¿El último sábado? Quiero decir, yo espero que sea en septiembre personalmente, pero no sé, ¿hay alguna razón por la que estemos seguros de que va a ser en septiembre? Estar seguros, ninguna. Suponemos que será en septiembre porque en su calendario ellos estimaron que sería en septiembre. De momento han venido cumpliendo. ¿Que puede ser en julio? Puede ser. Pero esperamos que avisaran con tiempo. Que podría ser el último sábado de julio. Podría ser, pero yo lo veo menos probable, la verdad. Lo que pasa es que a prepararlo, por ejemplo, yo tengo la lectura del tercero el día 24 de julio. Claro. Así que os podéis imaginar lo que quiero hacer con el cuarto, ¿no? Esperar a que, por lo menos, a leer el tercero, ¿no? Bueno, hay que simultanear, ¿eh? No se sí, puede pero es que hay una diferencia no... este año, que además lo estaba comentando antes con alguna de las personas que están aquí, y es que hay una diferencia muy grande con el tercero del año anterior, y es que este año el tercero, digamos, la parte de hablar con el tribunal, eso se parece o quiere parecerse a como viene siendo el cuarto, o sea, no es
no parece que sea simplemente que te pregunten un par de detalles o aclaraciones de lo que has escrito, sino es una verdadera entrevista, ¿no? O sea, quiero decir que con esto que se necesita prepararlo. En cualquier caso, nosotros el año pasado, cuando llegamos, no sabíamos cómo iban a ser las preguntas. Era el primer año que te iban a hacer preguntas y no sabíamos si ibas a llegar y no te iban a preguntar nada, o te iban a hacer 1.000.000 de preguntas, iban a entrar a detalle, te iban a preguntar teoría. No sabíamos nada. En el fondo la preparación es la misma. El consejo empieza desde ya a preparar el cuarto, no esperes a terminar el tercero porque no te va a dar tiempo. Hombre, si es en julio, de luego que no, está claro. Pero en vuestro caso creo recordar por lo que comentabais anteriormente, y no sé si incluso lo llegué a ver en la convocatoria del año pasado y demás, que he estado mirando, aunque no me presenté el año pasado, pero he estado mirándolo, creo recordar que os dijeron muy rápido que el cuarto iba a ser en julio, ¿verdad? O sea, lo confirmaron prácticamente cuando salieron las lecturas del tercero. No recuerdo cuándo fue la nota, pero al principio sí que se dijo que iba a ser más tarde, luego se dijo que iba a ser antes. O sea, hubo ahí un periodo de incertidumbre. Pero creo recordar que enseguida, o sea, a estas alturas, sabíais que el cuarto iba a ser en julio, ¿no? Pero independientemente de eso. La mitad de la lectura. Está claro, bueno, lo que dice Elena, tenéis que estar preparados para el caso peor. Eso es. Porque luego, si el examen es en septiembre, lo único que puede hacer es favoreceros ese trabajo que habéis ido preparando. Está claro que simultanearlo con la preparación de la lectura del tercer examen, pues bueno, y ahí la gente a lo mejor que tiene la lectura más adelantada, pues va con un poquito más de ventaja, pero... O sea, la gente que ha leído, que va a leer en los próximos días, está claro, o sea, tendrán que preparar todo lo que puedan o quieran hasta la lectura, bueno, y después ya, evidentemente, ya tienen el cuarto. Es así, ellos han tenido menos tiempo para preparar su defensa, tendrán menos tiempo para su defensa del cuarto. Otros tienen más tiempo, pero tienen que estar también pensando en el siguiente, es un poco... Mira, en mi caso particular, yo fui el último día del año pasado. O sea, yo leía todas las lecturas, yo era el último día. Evidentemente, cuando hice el examen escrito del tercero, yo no pensaba nada. O sea, a mí me daba igual cuando fuera el examen de escrito del cuarto. O sea, yo en el momento que terminé el escrito del tercero, me puse en paralelo con el tercero y con el cuarto. Eso es. Porque yo no puedo dar por seguro nada. Yo soy la última que leía, no podía pensar voy a tener más tiempo, voy a tener menos tiempo, voy a tener suerte, voy a no tener suerte. Es decir, yo me puse en el minuto 1 a prepararme los dos. Es un poco esquizofrenia, porque tienes que estar dándole a dos cosas que son un poquito diferentes, pero no te queda otro remedio. ¿Teníamos otra preguntilla por aquí? No, lo que quería era que parece ser que el año pasado lo que sucedió es que habían hecho un calendario igualmente que han hecho este año 2016, bueno, la convocatoria 2016, y lo que sucedió fue que parece ser que de pronto alguien cayó en cuenta de que había un reglamento de ingreso que limitaba los días entre el último examen del ejercicio y el primer examen del siguiente ejercicio a 45 días. Y por esa razón, en base a la legalidad que tiene que tener la administración, tuvieron que, parece ser, reducir el tiempo. Este año, de hecho, lo hemos estado discutiendo en el foro Preparatic, que el día 25 de julio es el último día del examen tercero, de la lectura, y entendemos que a partir de la resolución sea el final de la conclusión del ejercicio, y a partir de ahí la fecha más probable es el 9 de septiembre, porque son los 45 días justamente. Entonces será entre el 2 o el 9 de septiembre, supuestamente, o también puede ser que lo adelante, no digo que no, pero más o menos para que sepamos por qué el año pasado sucedió esto. Vamos. En cualquier caso, yo creo que el consejo es el mismo. Prepararos para que pudiera ser a final de julio. ¿Que no es a final de julio? Maravilloso, tenéis más tiempo para prepararlo. Sí, vamos, lo único, bueno, no, tampoco merece la pena más discutir, está claro, o sea, la idea, ¿no? Pero yo lo que también quería transmitir es que, viendo cómo están siendo las lecturas del tercero, digamos que parece ser que merece la pena prestar más atención al tercero de lo que cabría esperar, ¿vale? Simplemente, ¿vale? La otra cosa, o no sé si es una pregunta o simplemente que si vais a hacer la exposición tenerlo en cuenta, aquí en el cuarto yo realmente no he llegado a ver en detalle cómo es el supuesto y cómo son las lecturas y lo que se ha dicho otros años, pero básicamente pone un supuesto de negocio al que han de aplicarse diversos dominios de conocimiento en el campo de las TIC.
En relación a esto, sí que me gustaría que enfocarais un poquito o lo tuvierais al menos en cuenta de hasta qué punto la parte más teórica es necesaria o menos, o más la más práctica. Es decir, hay un caso de, yo qué sé, de que se quiere desarrollar una nueva aplicación o lo que sea, y bueno, se puede hacer de una manera práctica o se puede pretender, o el tribunal puede pretender, de que a nivel más teórico, de conocimiento detallado de aplicaciones, de la administración, Sí, cómo eso- funcionan, eso lo comentamos en la propia conocimiento presentación. de, yo qué sé, de las distintas técnicas de desarrollo de proyectos o de desarrollos de, como métrica o cualquier otra, o Scrum o Todo eso lo ágiles o comentamos. todo eso, No te nos hasta qué adelantes. punto tienes que tener un conocimiento muy detallado y hasta qué punto suelen entrar en detalle en ese tipo de cosas versus hacer, digamos, una exposición práctica, coherente y buena de lo que te piden, ¿no? De la solución que te piden. Vale, pues vamos con ello, ¿vale? Vamos a ver un poquito. Primero queríamos resaltar los criterios de valoración que figuran en la convocatoria, es decir, qué es lo que va a valorar el tribunal, que está un poco enlazado con la pregunta que nos acabas de hacer, ¿no? Luego vamos a hablar un poco sobre el tema de metodología, del enfoque más práctico que tiene este examen, etcétera. Bueno, esto es un poco lo que consta en la convocatoria, es decir, ¿qué se evalúa? Pues calidad técnica, sistemática, la coherencia, que vamos a insistir mucho sobre esto, es decir, guardar una coherencia, que se vea que hay una pauta de trabajo y que las piezas de vuestro puzzle están bien unidas, que tenéis una capacidad de análisis y esa capacidad no tiene que venir solo durante el examen, sino que tiene que haber sido trabajada previamente. De esto también vamos a hablar, ¿no? Se valora también la parte del propio escrito, el lenguaje en el que os expresáis, bueno, la legibilidad, incluso la ortografía, son temas que también se valoran porque, bueno, pues como puesto de A1 que podáis tener luego en la administración, pues tenéis que tener capacidad de comunicación oral y escrita, y todo eso el tribunal lo valora, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues conocimiento sobre el programa, sobre el temario de la oposición. Y luego hay una serie de criterios de valoración generales, que son esos que veis ahí, y que, bueno, a mí, por lo menos personalmente, la sensación que me da es que cuando vosotros vais a exponer vuestro examen delante del tribunal, no solo cuenta lo que habéis escrito y la solución que habéis planteado, que evidentemente esto tiene muchísimo peso, sino es también vuestra actitud, vuestra capacidad de respuesta, digamos la tranquilidad, la serenidad y la seguridad con que abordéis la lectura y las preguntas que os hace el tribunal, ¿no? Y todo esto, bueno, aunque parecen cosas que son evidentes, sí que merece la pena que vosotros las releáis y hagáis una reflexión de, vale, esto me piden, voy a ir adelantándome a qué tipo de actitud debo adoptar, por ejemplo, en la lectura del examen, ¿no? Además están en la convocatoria, o sea que puede que haya algún ejercicio que busque que apliquéis algo de esto. Por ejemplo, la responsabilidad o la capacidad de decisión, el año pasado ya entraba un poquito. Este año puede que se inventen algo parecido. Vale, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a preparar este examen? Pues lo primero es un cambio de mentalidad, ¿no? Y va un poco también al hilo de la última pregunta, es decir, ¿cómo enfoco esto? A ver, yo creo que en este examen, a ver, aquí te pueden preguntar de todo, pero no sé, creo que hay cosas que automáticamente uno puede ir descartando del temario, ¿no? No se trata de volver a releerse el temario como si fuera el test. O sea, no me van a preguntar, yo qué sé, la modulación de espectro ensanchado de la 802.11, porque es tan específico que es prácticamente imposible, no viene a cuento, ¿no? Entonces hay que enfocarlo todo desde un punto de vista mucho más práctico. ¿Por dónde tenemos que empezar o qué es lo que os recomendamos? Bueno, pues lo primero, haceros con los enunciados de los años anteriores, los tenéis o bien en la propia web del INAP, en la opción de cursos selectivos, o también en el pack de 4 de Preparati, que están todos esos enunciados, ¿no? Entonces, empezar leyendo alguno de esos enunciados. Hablando de esto con Elena el otro día me decía, no, yo por ejemplo me reservé el de los 2 últimos años para dejarlos ahí como vírgenes, inmaculados, no quiero saber nada de ellos hasta que me considero un poco preparada para afrontarlos, Una ¿no? vez que te lees un examen ya no es la misma sorpresa que como lo haces por primera vez, y yo creo que es bueno dejarte los últimos, que quizás son una línea un poco más, han cambiado un poquito respecto de los más antiguos, y creo que es bueno dejártelos para el final, cuando ya estás preparado, poder hacerlos bien. Pero bueno, que tenéis un pack de exámenes de varias convocatorias, entonces leerlos casi sin intentar resolverlos, diría yo, para que os hagáis una idea de qué aire tienen, ¿no? Seguramente, por lo menos a mí me pasó, cuando leáis uno o dos exámenes diréis, o sea, madre mía, ¿no? Entonces, bueno, mucha calma, porque precisamente, vamos, tenéis un tiempo
nada despreciable para preparar eso, y todo eso lleva una metódica, ¿no? O sea, al final esto es pura preparación. ¿Cuál es el objetivo de esa lectura? Pues que empecéis a identificar cualquier cosa, empecéis a construir como una especie de puzzle de cosas que creéis que pueden caer en el examen, ¿vale? Sobre ese mismo puzzle, la gente de Preparatic, pues hemos preparado también un poco, pues eso, un inventario de cosas que se pueden tocar en los exámenes, y con eso digamos que ha sido la base de la preparación del PAC 4, ¿no? Pero es muy importante que hagáis vosotros esa reflexión, ¿vale? Entonces, que hagáis un inventario personal de aspectos que creéis que hay que trabajar en profundidad. Y personal está subrayado, porque al final de lo que se trata aquí es de que creéis vuestra propia estrategia para trabajar ese examen, ¿vale? No hay una única manera de abordar bien este examen. Hay posiblemente tantas maneras como opositores. Y vosotros tenéis que crear vuestra propia estrategia y trabajarla, porque eso es lo que os va a dar luego confianza a la hora de afrontar un enunciado que posiblemente va a ser muy complicado en una primera lectura del examen, ¿no? Yo en mi caso, y creo que esto es compartido por muchos compañeros, lo que me hice es coger, después de esas lecturas, me hice un inventario y me empecé a crear un catálogo de cosas que me quería preparar. A modo de ejemplo, bueno, está aquí con iconos, ¿no? Pero bueno, pues temas desde el Plan de Administración Electrónica de la Unión Europea para 2016-2020, temas de Big Data, temas de seguridad, de calidad, de contratación, o sea, estar preparados para cuando me pregunten cómo vas a contratar esto que te estoy pidiendo, me tienes que saber decir si esto va con un acuerdo marco, si es servicios, si es suministros, temas de firma electrónica, la normativa EIDAS, en fin, temas relacionados con la Administración de Justicia, la transferencia de expedientes a los tribunales, por ejemplo, en fin, arquitectura de software, por supuesto todo lo que tiene que ver con Esquema Nacional de Seguridad y de Interoperabilidad, aplicaciones en dispositivos móviles, es decir, un inventario. Evidentemente es muy extenso, pero no es infinito. O sea, al final se puede reducir a una serie de 15 o 20 temas clave que, teniéndolos controlados, pues tenéis como un índice para empezar a trabajar. Yo aquí a lo mejor parece que es como mucha información, ¿por dónde empiezo? Yo en mi caso, por ejemplo, empecé con el pack de Preparatic, que te viene como organizado por temas, pues lo que decía, por ejemplo, hay un resumencillo de contratación, pues empiezo por eso me lo aprendo, y luego ya si puedo ampliar por mi cuenta, perfecto, porque ahí no viene todo, evidentemente, pero es una manera de empezar a estructurarte. Como os decía, pues son perspectivas de cómo abordar el problema diferente. Pues yo en mi caso hice lo contrario. Me hice mi inventario, me lo trabajé a fondo, y cuando llevaba un mes trabajando eso, dije, ahora voy a ver el pack de Preparatic. ¿Por qué? Pues porque pensaba que eso me podía diferenciar más respecto al resto de los opositores. Pero lo importante es que tengáis ese trabajo, que tengáis vuestro catálogo y antes o después lo trabajéis, ¿no? Eso es, que sepáis qué es lo que tenéis que estudiar y que preparar. Al final, el cuarto examen yo por lo menos lo veo pues como si fuera algo así como construir un Lego, ¿no? Entonces, vosotros vais a ir al examen con unas piezas de Lego. Probablemente habréis ensayado en casa pues la construcción de algunas figuritas, ¿no? Habéis ensayado pues vuestro perro, vuestro gatito, vuestro coche con remolque, y claro, estáis deseando, habéis imaginado que a lo mejor cae una de esas figuras que vosotros habéis preparado. Pero no va a ser así, casi seguro, y lo que os van a pedir en el examen pues va a ser la estrella de la muerte. Yo qué sé, redonda además, y vosotros vais allí con vuestra pieza de Legos que si la habéis comprado en los chinos o en un centro comercial y no las habéis moldeado, pues aquello no va a encajar ni en broma, ¿no? Entonces tenéis que hacer ese trabajo de construiros vuestras piezas del puzzle y reflexionar mucho sobre eso. Esto es también importante pues para lo que os decía, para aportar un punto de originalidad. Y a la hora de ser originales tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos diciendo y planteando en el examen, haber meditado mucho y haber trabajado mucho sobre eso, o ser ya unos especialistas en la materia. Está bien diferenciarse siempre que estemos seguros de lo que estamos diciendo. Si planteas una cosa muy original pero que no sabes responderla, si te preguntan no sabes profundizar, mejor no lo pongas. Vale, ¿de dónde podéis sacar toda esa información? Bueno, a ver, esto ya estáis más de sobra al día, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, yo no sé, por ejemplo, por supuesto hay que tirar del temario, pero siempre desde un punto de vista práctico. El portal de Administración Electrónica, entrar en todos los proyectos relevantes, servicios compartidos, miraros la documentación, cualquier pieza que tengáis planteado utilizar en el examen o como posibilidad para utilizar en el examen, cualquiera de esas piezas del puzzle,
iros ahí, bajaros la documentación técnica, entender cómo funciona, y me da igual si estoy hablando de Notifica, de Autentica, de Egeo, de cualquiera de estas cosas. Es decir, tenéis que entender cómo funciona. La web del CCNCERT, la web de la Comisión Europea, hay publicados proyectos pues muy interesantes. Pues, por ejemplo, bueno, yo el año pasado tuve la suerte de mirar el proyecto de Inspire, que está basado en la directiva Inspire, que es un proyecto de infraestructura de datos espaciales para hacer como una federación de infraestructuras de datos espaciales a nivel europeo. Resulta que luego en el examen me encontré que tenía una aplicación bastante directa. O sea, nunca sabes, por peregrino que te parezca aquello, cuándo lo vas a poder aplicar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el portal de transparencia, datos abiertos, bueno, la Wikipedia, la Economipedia. Bueno, pues yo, por ejemplo, cuando me estuve estudiando las técnicas de métrica, pues no veía aquello claro de temas de retorno de inversión, valor actual neto y tal, y me fui a la Economipedia y me estuve documentando. Es decir, buscar todas las fuentes que se os ocurran, porque eso os va a dar una diversidad y un conocimiento bastante diferenciador. Por otra parte, pues además, digamos, de estos bloques temáticos técnicos, normativos, etcétera, pues hay una serie digamos, de preguntas patrón que suelen caer en los exámenes, ¿no? Y aquí tenéis unas cuantas. Pues análisis DAFO, factores críticos de éxito, cómo hacer un diagrama de contexto, cómo desarrollar un modelo entidad-relación, arquitectura lógica de software, arquitectura física, infraestructura de red, metodología de desarrollo, planificación, estimación de esfuerzo, dimensionamiento de equipos de trabajo. Ese inventario también os lo tenéis que hacer, ¿vale? En base a las lecturas que hagáis de los exámenes y trabajarlo a fondo. Vale, respecto a las técnicas y prácticas de métrica. Bueno, lo primero deciros que, y esto es un punto de vista personal, que creo que la mejor metodología es la combinación de las mejores prácticas de diferentes metodologías según el proyecto que tenéis que desarrollar o el entorno en el que estáis desarrollando vuestro trabajo, ¿vale? Es decir, que andar comparando si es mejor Scrum que tecnología basada en pruebas, o en test unitarios o métrica, pues es que cada uno tiene sus aspectos buenos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, métrica pues te da una pauta muy reglada de cómo abordar el desarrollo por fases, te define unos entregables, etcétera. Scrum, bueno, pues te da otro tipo de herramientas, ¿no? Claro, dependiendo del enunciado que os pongan, tendréis que decidir qué es lo que más os aplica. Métrica en un plazo muy corto es muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, si tienes un plazo muy largo y quieres todo que esté súper ordenadito, pues Scrum a lo mejor no es la mejor opción. Tenéis que llevar preparadas diversas opciones, saber cómo las utilizaríais y, según lo que os planteen, decidir cuál es la mejor. En el ejercicio del año pasado, por ejemplo, nos sorprendieron, por lo menos a mí. Sí, a mí también. Yo creo que a mucha gente, con metodología basada en el comportamiento. Que, bueno, pues claro, luego vas tirando del hilo después de hacer tu examen para prepararte la lectura y dices, bueno, pues detrás de esto hay todo un mundo, ¿no? Bueno, ya hablaremos luego de la preparación de la lectura. Pero bueno, que tenéis que tener la mente abierta. Y respecto, bueno, yo una de las cosas que hice desde luego es cogerme el manual de técnicas y prácticas de métrica y trabajármelo a fondo y hacer un juicio crítico de cada una de esas técnicas. Es decir, si yo en un proyecto real las utilizaría o no. Entonces, por ejemplo, cuando me miraba la parte de estimación de esfuerzo, yo miraba las técnicas de Albrecht y de Mark II, de estas de punto función. Yo veía aquellas fórmulas y no me encajaba. No quiere decir que a lo mejor luego llegue el examen y te digan precisamente que apliques eso, pero yo creo que no es lo habitual, ¿vale? Entonces tenéis que ser críticos con esas técnicas, las tenéis que conocer todas, pero trabajar más aquellas que tenéis en la recámara como que más os convencen y más seguros estáis para utilizar. En mi caso en concreto, por ejemplo, temas de estimación de esfuerzo, no me convencía ninguna, pero de uno de los exámenes, en concreto de la convocatoria del 2012, vi que el tribunal había pedido, y además en unos apéndices en unos anexos bastante sustanciosos, pedían que se aplicara una metodología de puntos de casos de uso. Y dije, bueno, pues me voy a documentar a fondo en qué consiste esta metodología, esta técnica de estimación de esfuerzo. Y me lo trabajé a fondo. Y yo lo que decidí es, voy a usar esto, a no ser que me pidan para estimación de esfuerzo otra técnica en concreto. Y me lo trabajé hasta la saciedad. Y efectivamente, cuando llegué al examen, había que hacer el dimensionamiento, una planificación, había que hacer un dimensionamiento de equipos de trabajo, y yo sabía que aplicar esa metodología me llevaba exactamente, pues aproximadamente media hora, 40 minutos. Había que hacer un desarrollo bastante extenso, porque la técnica es así, pero tenía controlado cómo lo iba a aplicar.
Pues eso mismo tenéis que hacer vosotros, ¿vale? En cuanto a lo que comenta, en ese examen en concreto en el anexo te daban bastante de cómo hacerlo, porque es una cosa que normalmente la gente no sabe, tiene un montón de constantes que tienes que saber y eso. Mi recomendación es mirároslas todas, lo que dice Fernando, decidid cuáles os cuadran, esas intentad aplicarlas siempre que os cuadren, siempre que el esfuerzo que os lleve en el examen no sea excesivo. Si os va a llevar mucho tiempo, evidentemente no. Si os la piden explícitamente, hay que hacerlo. Y ya está, un poco de sentido común. Que no pega en vuestro proyecto por el tipo de enunciado, no lo hagáis. A lo mejor estáis haciendo un Scrum y os cuadran muchas de esas, puede ocurrir perfectamente. Pues metedlo, siempre que os cuadre, sentido común. Un poco el mensaje es que no improviséis nada para el examen. O sea, porque ya os van a obligar a improvisar suficientemente. O sea, de alguna manera, pues el tribunal lo que quiere es, entre otras cosas, ver la capacidad de reacción, de respuesta y de resolución de problemas en un tiempo bastante limitado, ¿no? Entonces, cuantas menos cosas llevéis a improvisar, o sea, no os pongáis a hacer una estimación de retorno de inversión, pues eso, intentando recordar la fórmula. Si no la habéis trabajado a fondo, no lo utilicéis, a menos que os obliguen a ello, ¿vale? ¿Significa esto que hay que llevar un plantillazo al examen y clavarlo allí? Pues ni mucho menos. No, o sea, la idea es precisamente la contraria, que tenéis que tener una serie de piezas de base de conocimiento que tenéis que trabajar a fondo y a la hora de leer el enunciado, pues ir identificando cuáles de esas piezas os encajan bien para buscar una línea argumental de todo vuestro examen y que os diferencie, ¿vale? Y bueno, al final, de alguna manera, todos somos un poco expertos en algún campo en particular. Explotar ese conocimiento y de las cosas que tengáis más lagunas, o sea, es imposible ser un experto en todo lo que os van a pedir en el examen. Bueno, pues buscar ayuda en todas las personas que conozcáis que os puedan ayudar. Yo me he dedicado fundamentalmente al desarrollo. Así que, ¿en quién busqué apoyo? Pues en gente que conocía parte de sistemas o parte de comunicaciones. Buscar todos los recursos de información que tengáis a mano. Otro aspecto importante es, bueno, pues que tenéis que refrescar la base normativa, digamos, que va a dar soporte a todo vuestro examen. Y, de hecho, lo normal es que haya alguna pregunta específica sobre normativa. En nuestro caso, en el examen del año pasado, pues había una pregunta bastante específica sobre la ley de transparencia, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿me tengo que volver a empollar todo? Pues no, pero hay algunas leyes, algunos reales decretos que siempre son importantes. Aquí hemos puesto algunos, ¿no? Gobernanza TIC, o sea, que ya no está el nuevo modelo de gobernanza TIC, las leyes 39 y 40, protección de datos. El esquema nacional de seguridad, en mi opinión, hay que trabajárselo a fondo y hay que vincular eso con el análisis de riesgos. Es decir, si yo tuviera que categorizar un sistema, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? En qué etapa de ese proceso de categorización tengo que hacer el análisis de riesgo. En fin, yo en mi caso, por ejemplo, me descargué, por ejemplo, el micropilar y le eché un ojo. Vamos a ver de qué va esto. Ir asimilando todas esas cosas, ¿no? Luego resultó que en el examen no pedían explícitamente nada del esquema nacional de seguridad y que como yo iba, pues al final siempre vas agobiado escribiendo cosas, cuando acabé el examen dije, pero no he puesto nada del esquema nacional de seguridad. Me entró un agobio horrible, ¿no? Pero bueno, es que es imposible tener controlado absolutamente todo, ¿no? Entonces, todo este tipo de normativa, repasárosla, ¿vale? Luego, aunque no haya una pregunta explícita, siempre hay muchas otras preguntas que dan lugar a que puedas meter algo de este tipo. Por ejemplo, si te pide una interfaz web, pues puedes meter normativa de accesibilidad, por ejemplo. O el año pasado yo, por ejemplo, sí que metí algunas medidas del ENS. Había un apartado que no sé qué preguntaba algo de medidas o algo así y yo las metí. Si te toca un procedimiento administrativo, tienes que tener, a lo mejor no tienes que poner explícitamente, pero tienes que tener en cuenta la ley 39 y la 40, sí o sí. Entonces, hay que saberlo. Siempre teniendo en cuenta que es un punto de vista muy práctico, no es saberme la ley al dedillo y poder recitártela, no, es saber si me piden algo que tengo que cumplir de esta ley. Vale, respecto a los simulacros, bueno, pues aquí también cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Que es lo que pongo al final. En mi caso, yo decidí no hacerlos hasta que tuviera cierta seguridad en que mis piezas del puzzle las había trabajado adecuadamente. ¿Por qué? Porque me daba miedo enfrentarme a un examen, nada más empezar a prepararlo y desanimarme. O sea, me daba miedo a fracasar, incluso haciendo mis propios simulacros, ¿no? Eso cada cual, entonces los empecé a hacer bastante adelante.
Yo creo que Fernando, al venir por interna, también tiene una experiencia un poco distinta, ¿no? Yo que iba por libre hice todo lo contrario. Yo sí que desde el primer día empecé a hacer simulacros. Claro, el primero fue desastroso, absolutamente desastroso. No sabía qué poner en nada. Pero dices, bueno, por lo menos ya sé que van preguntando. Y aquí digo, bueno, esto no he rellenado tal, pero mira, luego lo busco y podía haber puesto no sé qué. Y vas como cogiendo, por lo que decía, te vas haciendo como un catálogo mental o escrito, como tú quieras, de lo que te van preguntando, las cosas que tienes que saber. Ah, pues mira, aquí me podía haber preparado esto. O lo que decía, podía haber metido la ley, no sé qué. Todas esas cosas se te van quedando. Y yo creo que practicar, creo que los dos estamos de acuerdo, es absolutamente necesario. No llegas si haces un examen de 4 horas así como así. Hay que practicarlo. Además hay que practicar el escribir, que al final, vosotros encima que habéis hecho el tercero ordenador, nosotros teníamos un poco más de entrenamiento con el tercero, hay que practicarlo, sí o sí, porque luego se quedan muy cortas las 4 horas. Tenéis que hacerlo varias veces y en ese desarrollo del simulacro que hagáis, si ya tenéis ese armazón del que hablamos, ponerlo en práctica. Si no, veréis cuáles son vuestras lagunas y os ayudará a construir vuestras piezas del puzzle. Pero tenéis que ensayarlo hasta la saciedad, ¿vale? Y cualquier cosa que vayáis a utilizar, pum, clavarla, porque en el examen luego no hay mucho tiempo para dudar, ¿vale? Y simulacros realistas, por favor. Sé que 4 horas son muy duras, pero hay que hacerlo, porque luego en el examen lo pasan mal, pues te dan ganas de ir al baño, te entra hambre, o se te olvida comer y de repente te encuentras súper mal y necesitas tomar algo. Esas cosas, practicarlas. Vale. Llegamos al día antes del examen. Bueno, esta recomendación es un poco evidente, ¿no? Pero no os tiréis trabajando hasta las 11 de la noche, dejaros un margen para descansar, incluso para reflexionar. O sea, esto es pues como lo que hacen los deportistas de élite, mentalizaros. O sea, la mentalización es fundamental, ¿no? Y bueno, y llega el día del examen. Recomendaciones evidentes, bueno, pues lo de siempre. Llevaros vuestro reloj, vuestros bolis, rotuladores lo del reloj es muy evidente, pero hay mucha gente a la que se le olvida, de verdad, es muy importante. Puede tocar un aula en la que no haya reloj y es muy difícil controlar 4 horas de cabeza. Aunque os avisan cuando queda un poco, pero es que yo creo que es súper importante. Llevar alguna cosilla para comer, ir bien desayunado. Bueno, en fin, esto ya lo sabéis porque ya os habéis enfrentado a esto alguna vez, ¿no? Forma de abordarlo, bueno, pues hay que coger el enunciado. Ese enunciado puede tener desde 4 o 5 hojas, 7, o hay alguna convocatoria que creo haber contado 14 hojas de enunciado. Sí, había una que te daban un anexo con un real decreto Hace 2 entero años. o algo así. Entonces, pero nada, no asustarse, respirar hondo y a ello. Telita marinera, hay que coger, empezar a leer tranquilamente y ir resaltando cosas sobre la marcha, ¿no? Aquí os ponemos algunas recomendaciones de cosas a identificar, ¿no? ¿Qué subsistemas tiene, digamos, el planteamiento del ejercicio? ¿Qué actores intervienen? Tanto a nivel de usuario como a nivel organizativo. ¿Qué competencias me están diciendo que hay? El año pasado, por ejemplo, pues era un examen, yo bajo mi punto de vista creo que bastante complejo, porque ahí había intervención del Magrama, las comunidades autónomas tenían también sus competencias, bueno, en fin, todo eso, pues ir encajándolo, ¿no? Ir pensando en qué casos de uso se podrían dar, si os están pidiendo el desarrollo de, a lo mejor de algún aplicativo, requisitos, qué plataforma tecnológica tienen o os piden evolucionar, servicios comunes que podemos ir aplicando. Si voy leyendo el examen y de un primer vistazo veo que me van a pedir un modelo de datos, pues a lo mejor tenéis que ir reseñando o escribiendo las principales entidades para que a la hora de abordar el modelo de datos ya las tengáis identificadas y venga, voy a establecer relaciones, en fin, actuar de forma más o menos rápida, ¿no? Sobre esto que comenta de resaltar, yo cuando empecé no tenía mucha idea de cómo era el examen y tenía dudas sobre si se podía escribir en el enunciado. No hay ningún problema, ¿vale? Yo luego vi que todo el mundo se llevaba rotuladores y eso para marcar las cosas más importantes. No hay ningún problema en hacer eso. Y el año pasado, por ejemplo, ese enunciado, bueno, creo que todos los años se lo quedaban. Y el año pasado se lo quedaron, pero luego nos repartieron unos enunciados limpios para que pudiéramos hacer el volcado, que fue un detalle importante porque hacer el volcado sin enunciado es muy difícil. Pero este año el tribunal puede hacer lo que él quiera, así que... Vale, entonces una vez que hayáis acabado la lectura, cuando acabéis la lectura veréis que el tiempo vuela, pues seguramente habrá pasado media hora. Alguna gente opta por hacer una segunda lectura, en mi caso, por ejemplo, fue así. Bueno, cuando acabéis de leerlo, yo os recomendaría que os dierais, si hace falta 5 minutos, o 10 incluso, para montar, digamos, la historia que queréis contar de ese examen. Reflexionar, o sea, antes de empezar a escribir, ¿qué es lo que voy a contar?
qué cosas de mi armazón de conocimientos voy a aplicar y un poco haceros una idea. No lo vais a atar todo en ese momento, pero sí tener una idea general de, vale, entonces por aquí es por donde van los tiros y esto es como voy a montar mi línea argumental. Ese tiempo de reflexión es importante. Os puede pasar, y esto a mí me pasó, que lleguéis a un bloqueo. Es decir, el año pasado yo creo que fue un examen bastante sorpresivo. Allí yo creo que muchos íbamos pensando en nuestro esquema de administración electrónica, servicios compartidos, pues porque era lo que estaba de moda. Y bueno, pues el examen resulta que fue de un sistema de prevención y extinción de incendios, que tenía 3 subsistemas de calado, etcétera. O sea, un tema muy, muy diferente, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo a la hora no había empezado el examen. No había empezado a escribir absolutamente nada. Y de hecho, vamos, tuve ahí un bloqueo mental. Si os pasa esto, bueno, mi recomendación es levantar la cabeza 5 segundos, mirar a vuestros compañeros y eso ayuda mucho. Porque vais a ver que a uno le está cayendo la gotita de sudor por la nariz, el otro está desesperado, otro escribiendo compulsivamente. Bueno, es que es igual de difícil para todo el mundo. Si llegáis a ese tipo de bloqueo, mi recomendación es empezar a escribir. O sea, si de esa reflexión ya no avanzáis más, no pretendáis tenerlo todo atado antes de empezar. Empezar a escribir porque luego la mente, haciendo cada apartado de forma práctica, se va a ir adelantando y va a empezar a funcionar bastante mejor. Yo también tuve un momento de bloqueo, lo que pasa, el mío no fue al principio, fue hacia la mitad, cuando de repente llego a la mitad del examen y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Si es que no me cuadra nada, no sé qué ponerles en esto que me piden. Y entonces dices, bueno, pues he llegado hasta aquí, ¿cómo me voy a parar ahora? Tengo que intentarlo al menos. Y bueno, pues cogí mi Coca-Cola, que no había tomado nada hasta ese momento, me la bebí casi de un trago y dije, venga, por ello. Y es lo que hay que hacer, hay que seguir. Y por supuesto no abandonéis, que esto también se pasa por la cabeza. A mí también me ocurrió, o sea, no iros del examen. O sea, acabar esas 4 horas porque habéis llegado muy lejos y ni se os ocurra, ¿vale? Y luego eso, que la mente al final empieza a trabajar. Bueno, cosas que no nos vamos a cansar de insistir. La coherencia, ¿vale? Buscar vuestra línea argumental. Porque cuando el tribunal vea que hay una falta de consistencia o algún punto flaco, es muy probable que os pregunte sobre ese tema, ¿vale? Entonces, bueno, luego tendréis un tiempo para preparar vuestra defensa, que será mayor o menor, pero tener eso en cuenta, que cualquier laguna que dejéis es un candidato luego para preguntas que el tribunal os va a pedir una aclaración y va a esperar una respuesta coherente, ¿vale? Parece muy evidente, ¿eh? Así lo oyes y dices, va, pues claro, pues si yo al principio digo, mi sistema va a ser así y así, y van a entrar estos y estos otros. Sí, ya está chupado, todo va a ser coherente. Pero luego te pones a hacerlo y claro, de repente llega una pregunta que te pillas un poco y dices, pues es que aquí también podrían acceder ciudadanos, que no se había contemplado. Bueno, venga, lo pongo. Y al principio no habías dicho que entraban ciudadanos. Y ahí ya te van a preguntar, ¿pero entonces entran ciudadanos o no entran ciudadanos? O sea, esos son los típicos fallos y como esos es muy fácil cometerlos, ¿eh? O sea, que intentad tener en cuenta todo el rato una visión global de lo que estáis haciendo. Luego la gestión del tiempo, hacer un examen proporcionado es bastante importante. Vosotros vais a llegar al examen y ahí os van a poner, digamos, la valoración de cada uno de los apartados, ¿no? Bueno, si esa valoración está distribuida de forma uniforme, más o menos uniforme entre todas las preguntas, pues creemos que es bastante importante intentar llegar hasta el final por el medio que sea. ¿Por qué? Si tú te presentas ante el tribunal y haces una lectura que cubre todo el examen, pues el tribunal no sabe a priori si has tenido tiempo sobrado y bueno, es que has hecho un examen fantástico y lo has cubierto y encima te ha sobrado tiempo, pero si te faltan 1 o 2 preguntas es evidente que has sido apurado, ¿no? Y que has decidido aplicar, digamos, más conocimiento a las partes que te sientes más cómodo y el tribunal espera una solución global. Entonces, bueno, tampoco pasa nada si os dejáis algún apartado. Yo me dejé un apartado sin cubrir y el día de la lectura no me preguntaron sobre él. Tuve esa gran suerte. Ahora sí, si me hubieran preguntado lo hubiera clavado, porque para eso está la preparación de la defensa, ¿vale? Pero que intentáis cubrir al máximo posible el contenido. Y ya no solo la imagen que des, sino que si ellos te dicen, como decían el año pasado, que todos los apartados valían igual. Si tú haces perfecto el primer apartado y el segundo, pero no llegas a los otros 3, pues tendrás un 10 en el primero y un 10 en el segundo y un 0 en todo lo demás. A lo mejor es mejor quitar un poco de esfuerzo a eso, no hacerlo perfecto los 2 primeros y sacar un 6 en todos, que es un aprobado de sobra. Hay que valorar esos aspectos, intentar siempre distribuir bien el tiempo, miradlo al principio cuando os den el examen, intentad planificar cuánto tiempo vais a dedicar a cada apartado e intentad cumplirlo, porque es difícil. Luego
al final lo que probablemente pase es que vais a ir a matacaballo, ¿vale? Es decir, te queda muy bien lo de la planificación del tiempo y tal, pero a la hora de la verdad vas a coger y vamos, que te va a doler la mano y vas a llegar a la última pregunta con la lengua afuera, pero bueno, hay que llegar a la última pregunta y hay que escribir. Llegaréis a la última y diréis, pero qué mierda he escrito en esta pregunta. Pero has escrito algo, oye, y a lo mejor les parece bien y a lo mejor en lugar de un 0 tienes un 2, pues ya estás sumando. Vale, una vez acabado el examen, el volcado. El volcado hay que hacerlo, o sea, no es fundamental. Primera explicación, supongo que todos sabéis lo que es el volcado, pero bueno, por si hay alguien en internet que no está en el proceso o lo que sea, el volcado es llegar y repetir tu examen en un papel o ordenador o como tú quieras repetirlo, todo lo que te acuerdes. Y lo que he dicho antes, puede que tengáis enunciado y puede que no, así que intentad recordar un poco las preguntas que os vayan haciendo. ¿Cuándo hay que hacer el volcado? Bueno, pues os va a pasar que después de 4 o 5 horas de sobreesfuerzo, pues vais a estar agotados. Pero vais a tener que iros a comer y la recomendación es que lo hagáis esa misma tarde o como muy tarde, al día siguiente. A lo mejor estando un poquito más fresquito, eso ya depende de cada uno. Pero el volcado hay que hacerlo. Seguramente no os va a apetecer nada, no solo por el cansancio, sino por, Dios mío, pero qué examen he hecho. De verdad que esta era mi sensación. Sí, yo creo que la de casi todo el mundo. De mucha gente, hablabas con la gente, pero que no te apetece. O sea, muchas veces te ocurre que sales desmoralizado porque te has preparado mucho tiempo y no has plasmado el resultado, o tú crees que no has plasmado el resultado que querías. Ese volcado hay que hacerlo, ¿vale? En caso de que tengáis duda de si en este apartado esto lo puse bien, no lo puse bien, tal, ponerlo mal y prepararos la defensa de esa supuesta mala opción o mala contestación, porque eso es ir bien preparado a la lectura, ¿vale? Bueno, del servicio de volcados de Preparatic. Sí, luego, igual que hemos hecho para el tercero, que en el tercero lo hemos hecho este año de forma excepcional, pero con la compra del temario, de la actualización, siempre se incluye la revisión del volcado del cuarto por parte de Preparatic. Y aquí, bueno, pues haremos un poco lo mismo que hemos hecho. Os pediremos que nos enviéis el volcado en un plazo corto, porque suponemos que empezará la lectura rápido, y uno de nosotros lo revisará y os dará un poco de feedback. Pues esto está muy bien, esto aquí revísatelo porque está un poco más flojo. Te pueden preguntar por esto es muy chulo, así que a lo mejor les llama la atención, también míratelo un poco eso. Vale. Esto también parece evidente, pero bueno, ocurre que se te pueda pasar por la cabeza, pues no vea la lectura. Es decir, es que he hecho un examen que creo yo que es tan malo que es que no voy a ir a la... No. O sea, esto tenéis que llegar hasta el final. Vamos, que es que esto os lo debéis a vosotros y a vuestro entorno familiar y a vuestros amigos que os han estado apoyando, tal. Y siempre la sensación que tú tienes del examen que has hecho es mucho peor de lo que realmente es. Y esto también comentándolo con compañeros y demás, cuando llegas y llegas al examen y lees tu examen, te sorprendes. Y dices, joder, pero si es que no estaba tan mal. Salí yo con un agobio y esto no estaba tan mal, ¿no? Y encima, si lleváis una preparación exhaustiva para lo peor, pues eso os va a ayudar muchísimo, ¿no? Lo dicho, la defensa ante el tribunal es tan importante como el propio examen escrito, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decíamos, aquí hay que jugar con las fechas. Nosotros teníamos un margen bastante amplio para prepararlo. En mi caso yo creo que estuve 3 semanas en plan muy intensivo. También es importante tomarse un descanso cuando conviene, porque si no, es que no aguantas el proceso entero, ¿no? Pero la preparación de la defensa requiere un trabajo intenso y metódico. Entonces, bueno, aquí os damos algunas trazas o algunas ideas para prepararlo, ¿no? Pues, por ejemplo, coger el examen y preparar lo que consideréis que sería la solución ideal. A lo mejor incluso no el examen ideal, sino la solución ideal. Es decir, si yo tuviera todo el tiempo del mundo para dar una solución a esto que me propone, le voy a dedicar un par de días de trabajo, o 3, si hace falta, a trabajarlo a fondo. O sea, voy a clavar aquí una solución como si yo fuera el jefe de proyecto que tiene que llevar esto. Eso os da, o sea, al final eso lo que conseguís si lo trabajáis a fondo es que os acabéis convirtiendo en unos expertos en el planteamiento que os han hecho en el examen. Y el año pasado era un tema realmente bastante específico, era un tema de extinción de incendios. Bueno, pues para preparar la defensa, pues había temas de indicadores de riesgo,
o índices de, ¿cómo lo llamaban?, de gravedad del incendio forestal, qué se utilizaba para calcular esos índices, qué datos aportaba la Agencia de Meteorología, tema de infraestructura de datos espaciales. O sea, cuando os metéis a desarrollar la solución ideal, os acabáis volviendo unos expertos, ¿vale? Aquí, de todas maneras, tuvimos un mes y yo creo que todos nos volvimos un poco loquísimos entrando en detalle de cómo era el sistema real, qué datos podíamos sacar. O sea, al final, quizás si este año tenéis menos margen para prepararlo, pues no lleguéis a ese detalle, evidentemente. Pero aún así, lo que dice Fernando, sí que hay que trabajar una solución, porque a veces te pueden preguntar, ¿y aquí qué habrías hecho? Entonces, bueno, tenerlo pensado. Buscar la normativa sobre la que se basa esa solución. En nuestro caso, el año pasado era el plan de protección, plan estatal de protección civil para emergencias por incendios forestales. Estaba ahí planteado el sistema y te daba muchísima más información. Te hablaba de infraestructuras de comunicaciones, te hablaba de la Red Nacional de Emergencias. Dime. Ana, un segundillo. Sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra ayuda y soporte y sobre todo los ánimos que nos estáis dando. Es una pregunta que creo que es aplicable a los dos, al tercero y al cuarto. ¿Vais a sacar algún tipo de esquema ideal, como decíais, de cara a la defensa, tanto del cuarto y también, claro, para este tercero no lo habéis sacado, ¿verdad? No, normalmente no se hace y, Vale. y no creo que saquemos nada porque al final, primero, no existe una solución ideal, no sabemos qué busca el tribunal y puede que lo que nosotros pensemos no sea lo más acertado. Nosotros tampoco somos expertos en eso. Entonces, yo creo que al final es trabajo personal. Además que ya fuera de un poco de un esquema y tal, el tribunal te pregunta sobre tu solución. Entonces, tampoco aporta mucho que yo dé un esquema lleno de datos si tú has contado otras cosas que pueden ser igualmente interesantes, igualmente pertinentes. Lo que tienes que hacer es trabajar tu solución, ampliarla y buscar datos, aprenderte todo lo que te puedan preguntar. Vale. Tiene que ser tu solución ideal. Sí, hombre, tiene el inconveniente que si te has metido en un jardín porque andas un poco despistado, que vas a profundizar en ese despiste, ¿no? A no ser que veas un poquito de luz por algún lado, pero bueno. Un comentario, una sugerencia que puede aplicar a los dos, aunque no sé cómo será al final del cuarto, pero en ese tercero he asistido a alguna lectura, a una defensa, y se está convirtiendo como en una segunda parte de examen en la que te evalúan lo que has escrito por un lado y luego te hacen multitud de preguntas relacionadas o no, porque te pueden preguntar lo que has escrito, lo que te ha faltado por escribir y por lo que crees que deberías podías haber añadido, ¿no? Entonces, a la hora de revisar los volcados que hemos mandado en el tercero, sería bueno también que comentaréis alguna cosa, pues, de preguntas adicionales o temas adicionales que pueden estar relacionados con, digamos, con el enunciado inicial, ¿no? Pero digo, se están yendo por las ramas y por los cerros de Úbeda. Yo creo que hemos intentado hacer eso. Al menos yo personalmente he intentado hacer eso, de intentar decir, aquí has contado esto, te pueden profundizar en esto, prepáratelo bien. Aquí te ha faltado hablar de esto, prepáratelo también por si acaso, pero al final no estamos en la cabeza del tribunal y es muy difícil. Sí. Tomamos nota para los que queden, pero, sí, es complicado. Evidentemente, mira, yo tenía una lista impresionante de preguntas y la pregunta que me hicieron no estaba en mi lista. Es que es imposible saber lo que te van a preguntar. Y me hicieron una pregunta, que era bastante probable que estuviera en la lista, pues no estaba. Es que a una persona de ahora del tercero le preguntaron, había mencionado la Ley de Protección de Datos de carácter personal y le preguntaron acerca de qué organismo llevaba ese tema y la siguiente pregunta fue que cómo se financiaba ese organismo, ¿no? En fin. A ver, a veces también, el tribunal a veces también hace preguntas para ver cómo reaccionas. O sea, hay veces que realmente saben que no vas a saber contestar. No sé si ese sería el caso. Pero a veces en el cuarto sí que yo lo he visto que te hacen preguntas que saben que... Bueno, de hecho te preguntan hasta que fallas. Hasta que fallas, Y es para que, bueno, pues sepas salir y ver cómo reaccionas. Al final lo que hay que intentar es sentido común. Dar ideas de lo que sepas, intentar no meterte en jardines y ya está. Digo, buscan a ver si tienes un conocimiento global. No sé, a lo mejor en ese caso lo que está buscando el tribunal es saber si tú conoces que los organismos autónomos pueden autofinanciarse. Y con que digas esa palabra, pues ya has superado la pregunta, ¿no? O sea, buscan un poco tu conocimiento general.
De todas maneras están haciendo muchas preguntas, así que porque una pregunta esté un poco más floja no creo que sea motivo de suspenso. Sí, es que según parece, efectivamente, sí. Es más o menos una entrevista. A mí una cosa que me sorprende también un poco, creo que lo has dicho tú un poco de lado al principio de la exposición, y yo la verdad que estoy un poco desubicado porque, por un lado, la administración entiendo que le falta gente del perfil que buscan en esta oposición, ¿vale? Creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Y además teniendo en cuenta la dirección que está tomando la administración con la estrategia digital, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muy, digamos, es muy exigente la estrategia en plazos, en alcance y en todo, ¿no? Pero por otro lado, el año pasado dejaron, ¿cuántas plazas libres dejaron? 11 o algo así. Yo no me creo sinceramente que no hubiera 11 personas más que estuvieran capacitadas. Personalmente, este año tiene toda la pinta de que vamos por el mismo camino, teniendo en cuenta la criba que han hecho en el segundo, ¿no? Entonces, no sé, a mí eso me desubica un poco, porque yo, por ejemplo, en las lecturas de la parte de inglés, o sea, yo de los 6 que estuvimos en la lectura que yo estuve, hubo uno que todavía no me explico cómo no aprobó. O sea, quiero decir que fueron muy, muy duros, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo no sé realmente en los filtros que hacen qué es lo que realmente buscan, no sé. No sé si quieren ser especialmente duros por alguna razón o por alguna experiencia que han tenido, o yo qué sé. Lo que pasa, bueno, yo desde mi punto de vista, opinión personal, yo no sé si todo ese tipo de reflexiones ayuda. O sea, a veces pensar demasiado no te va a ayudar en el proceso. O sea, lo que has preguntado, pues nosotros tampoco no lo sabemos. Pero a la hora de prepararte el examen, pues andar pensando mucho si merece la pena o no, porque es que van a dejar vacantes. Es que no está bajo tu control. Como no lo está, pues no vas a poder hacer nada. Lo único que está bajo tu control es prepararte tú lo mejor posible, ¿vale? Para poder llevarte el gato al agua y quedarte con una de esas placitas que lleve tu nombre. Y no sé, yo he ido por interna. Interna yo creo que lleva una temporada o llevaba sin tener muy buena fama. Yo veía convocatorias de interna de otros años, 6 plazas, tal, y veía que quedaban vacantes en interna. Me lo tuve que pensar mucho para ir por interna, pero al final, una vez que has tomado la decisión, deja de pensar en ello y prepárate lo mejor posible que puedas, o sea, porque todo eso ocupa un espacio mental que ahora lo necesitas todo tu mente concentrada en el examen. Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Yo creo que lo que hay que pensar es en hacerlo bien, y si lo haces bien, vas a entrar. Ya está, no hay que preocuparse de lo demás. Hay muchas plazas, dejen vacantes o no, hay muchas plazas. Ya está. Si lo haces bien, una va a ser tuya. Hay otras reflexiones, luego cuando vas a las lecturas, yo estaba muy preocupado porque era el último de interna y los 2 compañeros que coincidieron en la última sesión y también en el inglés conmigo, bueno, es que clavaron un examen que yo se me llevaban los demonios, porque me ha tenido que tocar en la misma sesión y la gente me decía, uy, el año pasado suspendieron de la última sesión todos los de interna, tal. Pues al final aprobamos los 3 de la última sesión, o sea, es que no merece la pena ni dedicarle tiempo a eso, bajo mi punto de vista. Yo quería hacer una puntualización con la anterior pregunta sobre las preguntas raras que te hace el tribunal, hacer hincapié en lo que ha contado Elena. Es decir, vosotros tenéis que siempre fijaros que está buscando una persona con solvencia, os van buscando a unos, no están buscando técnicos. Entonces, que sepáis, no sepáis, lo importante es lo que tenéis que contestar. Imaginaos que estáis en una reunión de negocios con gente importante. Ese es el escenario que vosotros tenéis que plantear y ser solventes. Si hay algo que no lo sabéis, pues no lo sabéis. Pero no se trata de un examen de conocimientos donde tenéis que ser el libro gordo de Petete, tenéis que ser buenos gestores y tenéis que demostrarlo. Y eso es lo que busca el tribunal. Vale, vamos, si os parece, nos quedan... Esta pregunta vale. Y... Es corta. Bueno, primero muchas gracias por el trabajo que hacéis y los ánimos que nos dais. Respecto al formato del examen, la recomendación sería siempre hacer las preguntas, los apartados en orden, o en función del examen y de cómo se encuentre uno, hacer a 2, 3, 4, volver a la 1, pasar.
Pues es una buena pregunta para la cual no tengo respuesta, la verdad. Yo empezaría por el principio y iría en orden. Pero, por ejemplo, sé la experiencia de otro compañero que empezó por los últimos apartados, los últimos ejercicios, ¿no? Que tenían como más apartados y luego resulta que cada apartado valía lo mismo. Entonces, pues era mejor haber empezado por ahí. Yo creo que empieza por lo que te sientas más cómodo y ya está. Sí, en cuanto a la conexión de las preguntas están conectadas unas con otras, me refiero... Sí, normalmente sí. Hay ciertas preguntas en las que desarrollas el sistema, la arquitectura y todo eso va a ser clave para luego todas las demás preguntas. Quizás es bueno empezar por esas porque si no puede que no mantengas la coherencia del resto. Y puede ser que el tribunal te dé pistas también, es decir, yo recuerdo del año pasado había una pregunta específica respecto a la fase de implantación del sistema, ¿no? Y te pedían pues una serie de medidas durante la implantación tal. Si luego hay una pregunta en que dividen una planificación del proyecto, pues es evidente, aunque también podría serlo sin una pregunta previa sobre etapa de implantación, pero sabes que tienes que meter en la planificación pues una estimación de todas las actividades que has puesto durante la fase de implantación y aceptación del sistema. O sea, mi recomendación es que vayáis en orden, pero esto es muy personal, y que si os bloqueáis en alguna pregunta, tiréis para adelante. Eso es. ¿Vale? Para no gastar más tiempo del necesario. Gracias. De lo que comentabas, no sé si te he entendido, de volver a pasar no ocurre. No da tiempo. Yo en el examen dices, bueno, pongo esto y luego tal. Y las primeras ideas que tenías en la versión inicial que decía cuando te hacías el esquema, tirabas con eso porque estás vomitando datos, o sea, no te da tiempo a pararte a pensar, o por lo menos es la sensación que yo tuve, sí. O sea, que era un poco ir a matacaballo. Yo empecé al revés, yo empecé por las preguntas, porque yo me bloqueé un poco, empecé por las preguntas por las que podía ir respondiendo y luego ya lo unirás incluso en la defensa. Cuando vayas a la defensa, pues dices, a ver, tengo esto es lo que he volcado, voy a pensar con qué solución puedo hacer coherente con lo que tengo. Y bueno, había otra pregunta por ahí. En relación a la pregunta que has hecho, no sé cómo te llamas, David, que ha hecho David, que me parece una reflexión que me parece interesante. Hombre, como vosotros decís, por defecto, digamos, salvo que tengas una buena razón, parece coherente que vayas paso a paso, ¿no? Siguiendo los distintos apartados. Entiendo que los exámenes siguen esa coherencia, o sea, ¿no? ¿O no? No tiene por qué, ¿eh? ¿No tiene por qué? No tiene por qué. Puede que te hagan preguntas genéricas al principio, luego te pidan la arquitectura, o que te pidan unos detalles que a lo mejor luego te das cuenta que tenían relación con lo que tienes que hacer después. No siempre hay esa coherencia. O sea, que seguir los pasos, digamos, según está puesto en el examen, no necesariamente sigue una coherencia lógica. La recomendación es léete el enunciado y decide qué es lo que te parece que va a ser más clave para el resto de apartados. Si hay algo que ves que te va a marcar el resto, hazlo primero. A modo de ejemplo, en nuestro caso no, pero en otros exámenes han pedido un resumen ejecutivo que te lo ponen como primera pregunta. Evidentemente tú un resumen ejecutivo no lo puedes hacer hasta que no has hecho todo lo demás, porque no has tenido la oportunidad. Entonces, es lo que dice Elena, no tiene por qué. Hola, buenos días. Muchas gracias también por estar aquí dándonos este soporte y esta información. Mi pregunta va referida al asunto por ejemplo, cuando estás escribiendo como un examen escrito, a mí enseguida se me va la mano a dibujar. Yo empiezo a pensar dibujando, empiezo como un diagrama, otra cosa. Es decir, la inclusión de figuras y diagramas, ¿tienes que poner las que te pidan o puedes poner más las que tú pienses? ¿Eso supone un problema para leerlo? Decirle, he pintado un cuadradito, por ejemplo, o tenés que decir, poder verlo aquí, que es lo que está hecho, en fin. Una cosa un poco así rara, pero en fin. Yo creo que si es ilustrativo para explicar lo que tienes que contar, a mí no me parece mal que hagas un dibujo. Eso sí, explicar un dibujo puede ser medianamente complicado, ten cuidado con lo que pintas. Y luego siempre explicarlo de una manera formal. Pues aquí se ve al usuario que accede al sistema tal, tú no digas al cuadradito tal, al sistema tal, un poco intentando ser formal y serio. Y ya está, no veo problema. Que todos sean dibujitos, evidentemente no, ellos esperan que redactes. Pero si es ilustrativo y ayuda a explicarlo mejor, yo no veo ningún problema. Y hay que prepararse muy bien todos los diagramas, tanto los que te pide el tribunal, diagrama de contexto, modelo de datos, tal. Esos diagramas hay que preparar muy bien la lectura. Cómo los vas a leer y los dibujos que hagas para aportar ideas a los párrafos escritos también, porque luego no es tan evidente. Y también ocurre con las tablas de datos. Sí. A mí, por ejemplo, me salieron un montón de tablas de datos
y tuve que ensayar bastante cómo explicaba todo aquello y cómo lo leía, ¿no? Entonces tienes que pensar, si empiezo a leer de arriba abajo y de izquierda a derecha, si estoy leyendo un modelo de datos, tener mucho cuidado y pensar cómo lo voy a decir. Es decir, la entidad tal se relaciona con esta otra entidad, con una cardinalidad tal. Es decir, que tengáis un lenguaje muy escrupuloso y cuidado, y que tengáis clarísimo cómo vais a leer esos dibujos y no que empecéis a titubear allí. Perdón, empiezo por el otro lado. En fin, todo eso tiene que estar controlado. Sí, todo eso, si hacéis volcado, que tenéis que hacer volcado, incluidlo, porque hay que practicarlo, entonces si lo tenéis delante va a ser mucho más fácil. De acuerdo, gracias. Vale, si os parece, como vamos un poquito justos de tiempo, vamos a contaros las 5 o 6 diapositivas que nos quedan y luego, si queréis, al final hacemos más turno de preguntas y nos tomamos un descansito. Vale, un poco por terminar las cuestiones de preparación de la defensa. Otra cosa que os apuntamos aquí es hacer de abogado del diablo de vuestro propio examen y dispararos a vosotros mismos, siempre que tengáis tiempo, claro, todas las preguntas posibles, o sea, poneros en lugar del tribunal, ¿vale? Es decir, vale, pues ahora le voy a preguntar a este tío sobre esto, ¿por qué aquí ha puesto esto? Esta laguna que yo creo que tengo, me la van a preguntar y tengo que dar una respuesta airosa. Si creo que claramente me he equivocado, tengo que tener decidido a priori, cuando me pregunten, si voy a reconocer que es una equivocación, pero es que además tengo que aportar en esa respuesta una solución razonable. Es decir, no vale decir, no, es que esto me equivoqué, sí, efectiva. No, sí, me equivoqué o fue un error tal, si no veis otra posibilidad, lo correcto hubiera sido, ¿vale? Esto, o yo hubiera hecho esto y esto, ¿de acuerdo? Hay muchas veces que cuando sales del examen piensas que cometiste un error, a veces incluso fatal, ¿no? Y resulta que durante la preparación de la lectura os dais cuenta que sí podría tener un encaje razonable. Y no sé, os puedo poner algún ejemplo, ¿no? Es decir, pues en este caso del examen del año pasado era un tema de prevención, extinción de incendios, pero también tenía que haber un aplicativo, digamos, para coordinación de medios de extinción in situ, o sea, había temas de tiempo real, de movilidad y tal. Bueno, pues yo recuerdo que el apartado o expuso una serie de cosas sobre la infraestructura de comunicaciones que no me pareció correcta. Después de irme, dije, ¿cómo he puesto esto? Pues luego, preguntando a gente que sabía del tema y preparándome yo eso, vi que tenía un encaje. Pero claro, tenía que aportar información adicional durante la lectura, ¿vale? Y para eso tenéis que ir preparados, ¿vale? También ocurre a veces que estás convencido de que has cometido un error y luego llegas y no lo has cometido. Eso también pasa, ¿eh? Oye, es verdad, eso es bueno, también hay buenas noticias. Sí. Las preguntas que hayáis dejado en blanco hay que prepararlas. Porque... No dejéis preguntas en blanco. Claro. No se deja ninguna en blanco. Si sucede, os las tenéis que preparar a fondo, porque podéis tener la inmensa suerte de que el tribunal os pregunte, usted ha dejado esta pregunta en blanco, tal, pero ¿podría aportar algo? Bueno, si eso sucede, o sea, lo que no podéis decir es que como la dejé en blanco, no, o sea, tenéis que llevar la respuesta clavada, porque si tenéis la gran suerte de que os dan esa oportunidad, os tenéis que lucir. En ese momento disimulas la sonrisa, ¿no? Y le sueltas todo lo que te has preparado. Bueno, de todo esto yo creo que ya lo hemos comentado un poco todo, practicar la lectura de los diagramas. A la hora de leer el examen, mucho cuidado, cómo hay que hacer la lectura del escrito. No podéis mencionar nada que no esté escrito, ¿vale? Entonces, eso en el caso del texto está muy claro. En el caso de los diagramas, a mí, por ejemplo, me inquietaba. ¿Cómo voy a leer los diagramas? Porque no sabes lo estricto que va a ser el tribunal o no. Yo, en mi caso, percibí que el tribunal no era excesivamente estricto, que mientras tú hicieras una lectura lógica del diagrama, ¿vale? No te iban a decir, no, esa palabra que has dicho no está en ninguna pieza de la figura, ¿no? Es decir, mientras no ampliaras descaradamente información que no estaba en el diagrama, te dan cierta flexibilidad a la hora de leerlos, porque tampoco hay un patrón claro ni un estándar de cómo hay que leer un diagrama, ¿no? Pero lo tenéis que llevar muy ensayado. El tiempo para leer, ¿debo leer muy rápido, muy despacio? Pues ni una cosa ni otra, ¿vale? No os debéis atropellar. Yo el año pasado estuve en alguna lectura y vi lecturas que eran atropelladas, sí. Que da la sensación como me lo quiero quitar de encima, no. Tenéis que leer a un ritmo ágil y seguro, pero sin atropellarse, ¿vale? Y el tribunal tiene que percibir claridad en la lectura de vuestro examen y que no se perciba que estáis retrasando lo inevitable, es decir, que vais muy lentos para ver si agotáis el tiempo y luego me van a hacer menos preguntas. No, o sea, aquí el no tiempo hay... de preguntas es el mismo, tardéis lo que tardéis en leer, o sea que... Ahí tampoco leáis demasiado lento ni demasiado deprisa, o sea, hay gente que luego exagera muchísimo, ¿eh?
O sea que mi recomendación es grabaros o pedir que alguien os escuche y que os dé la opinión. Luego, la asistencia a las defensas, ¿es recomendable? Esto ya también depende de cada uno. Mi opinión personal, ir a 1 o 2 es imprescindible. Luego hay gente que va a 5, a 6 o 7. Esto ya va en cada uno. Yo personalmente creo que por muchas lecturas que vayas, no vas a extraer de ahí todo el conocimiento que te va a salvar o que te va a ayudar sustancialmente en el examen. Pero sí que es importante ir por perder el miedo escénico, por saber en qué sala vais a estar, cuál es la actitud del tribunal, observáis los comportamientos de la gente que está leyendo y desde fuera se ven errores que luego no hay que cometer. O sea que sí que es importante ir a 1 o 2 por lo menos, ¿vale? Y bueno, pues luego llega el día el día de tu defensa, el día en el que vais a ser evaluados. Yo me tomaría esto como la asistencia a una reunión de trabajo o incluso a una entrevista. No es solo lo que habéis escrito, es lo que decíamos antes, es vuestra actitud. El tribunal tiene que percibir que estáis deseando que os hagan preguntas y que vais seguros. Ya sé que eso es muy difícil, pero esa es la sensación que tenéis que dar, de gente solvente, que sabe manejar la situación y bueno, es una cuestión de mentalización. Por favor, no chulos, no en plan de venga, disparadme, no. Que ha habido alguien que ha tenido una actitud ahí un poco, no. Ir de sobraos tampoco, pero... Hay que ser formal, correcto, serio, pero nunca quedarte ahí en plan de a ver si termina, no poner malas caras, no. Estar aguantando todo el tiempo. El trato con el tribunal, pues bueno, el año pasado hubo alguna anécdota, ¿no? En este sentido, es decir, a ver, eso es un evento muy, muy formal y muy reglado, entonces hay que mantener una distancia. Una cosa es demostrar seguridad y solvencia y otra cosa es que el tribunal además está en su obligación de mantener una distancia. Esa distancia la tenéis que respetar. Yo, desde luego, recomiendo que les tratéis de usted o, como mucho, que les tratéis de la misma manera que ellos os tratan, que casi seguros van a hablar de usted. Luego se pueden hacer también 1000 recomendaciones respecto de si voy con traje, no voy con traje. Bueno, esto ya es muy personal. Yo, mi opinión personal es que si tú vas con traje, nadie te va a poder, no vas a poder dar una mala sensación. ¿Significa eso que el tribunal le evalúa este tipo de cosas? Seguramente no, pero cuantas más cosas llevéis atados, a pensar que vais a una reunión importante de trabajo y jamás iríais en pantalón corto, ¿no? Probablemente. Luego, otra cosa importante, o sea, el tribunal de verdad que no es el enemigo, y si al final aprobáis, pues seguramente tendréis ocasión de conocerles y veis esa realidad. O sea, el tribunal es gente que está deseando que hagáis un buen examen, porque está deseando coger buenos candidatos para que trabajen en la administración. Y es así. Entonces, normalmente os van a dar la ocasión de que desarrolléis bien vuestras explicaciones, de que si habéis cometido algún error en el examen o ellos ven una laguna, os van a dar la ocasión de solventarla, y hay que verlo así, ¿vale? Y bueno, algunas otras recomendaciones: dejar que acaben siempre sus preguntas, o sea, nunca interrumpáis. Si empiezan a hacer una pregunta, aunque vosotros tengáis ya muy clara la respuesta o penséis que no procede o que incluso os han cortado, siempre les tenéis que dejar acabar, ¿vale? A veces ellos titubean, empiezan, porque esto es así. Entonces, tú te metes, no. Siempre deja que termine la pregunta y cuando esté claro que han terminado ya respondes. Luego, a la hora de dar una respuesta, yo creo que no les suele gustar mucho que te andes por las ramas. Es decir, es importante cuando te hacen una pregunta que lo primero es que des una respuesta clara y luego ya lo justificas o lo adornas o amplías y te luces si estás en disposición de lucirte, ¿vale? Pero primero intentar dar siempre una respuesta clara. Esto no significa ser rápido ni breve contestando, sino responder a lo que te han preguntado. Porque si empiezas a contestar otras cosas, parece que no tienes ni idea. Luego, siempre os va a caer alguna pregunta, o una, o dos, o tres, que os van a sorprender. Por mucho que tuvierais un catálogo de preguntas, yo decir que de ese catálogo de preguntas que me hice, sí que me cayeron varias. Y bueno, cuando te llueve una pregunta que estás esperando, no os imagináis la satisfacción que eso supone, ¿eh? Porque dices, bueno, aquí lo clavo, evidentemente. Entonces, por eso, prepararos el stack de preguntas a fondo. Ahora, siempre va a haber alguna pregunta que os sorprenda. Y ahí está también mucho el tiempo que hayáis tenido para trabajar la lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, si os preguntan, puede llegar al tribunal y os dice, oye, pues mira, es que en la etapa de implantación tú has puesto que en la etapa de implantación, que es la última de desarrollo del proyecto,
hay que hacer un estudio de la cobertura de estaciones base para telefonía móvil para la infraestructura de comunicaciones. Dice, o sea, que te has gastado, ¿qué has puesto aquí? A ver, 350.000 euros en desarrollar un proyecto. Llegas a la fase de implantación y resulta que no es aplicable a la mayor parte de las zonas donde hay incendios forestales, que son zonas rurales de baja cobertura, ¿no? Esa pregunta me la hicieron a mí. Entonces, claro, ahí pueden ocurrir dos cosas. Que se te caiga la mandíbula como al cangrejo aquel de la sirenita, o que hayas tenido una ocasión de prepararte bien tus lagunas y les digas, pues no, mire, es que esto sí procede en la fase de implantación porque las unidades militares de emergencia tienen unas furgonetas con una infraestructura de comunicaciones que hacen de estaciones base de telefonía móvil y eso va a ser la red principal para todo este aplicativo. Y como red secundaria de respaldo utilizaré las estaciones base y así puedo decidir en caso de incendio dónde priorizo el envío de esas unidades militares de emergencia. Pataplón, ¿no? Entonces, eso, la preparación, evidentemente, estas cosas ni se te han pasado por la cabeza el día que has hecho el escrito. Pero si te has preparado a fondo, bueno, pues te puedes marcar un gol con preguntas súper comprometidas. Si no puedes, pues no os tiréis a un agujero negro, ¿vale? Es decir, intentáis dar la respuesta más razonable posible, pero no os metáis solos en un callejón sin salida. O sea, si contestáis algo, estar seguro de lo que contestáis. Y bueno, eso es un poco todo. Teníamos aquí otro vídeo preparado, que es un vídeo que hemos hecho los compañeros de la promoción también en Bruselas, pues para daros ánimo, a ver si los problemas de sonido los solucionamos. Y nada, si tenéis alguna otra pregunta, pues encantados de responderla. Y si no, nos tomamos un cafetito para abordar la segunda sesión. ¿Tenéis alguna preguntilla más? Pues café.